Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, siempre ha buscado tener una relación íntima, una relación matrimonial con su pueblo. Y desde el principio, desde que Dios creó a Adán y a Eva, el propósito de Dios era que ellos pudieran estar en su presencia, que pudieran ver su rostro, que pudieran tener una comunión constante con Él. Sin embargo, nosotros conocemos que desde el principio de la creación, el hombre falló. El hombre cedió al engaño de Lucifer, de Satanás, en una figura como de serpiente. Y desde que el hombre falló en el huerto del Edén, la palabra dice que el hombre quedó automáticamente destituido de la gloria de Dios. Recordemos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo con una vestidura semejante a la vestidura que Dios tiene. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, en Génesis nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza de Dios. Y en el libro de los Salmos nos dice que Dios se viste de gloria y de magnificencia. Y esa misma gloria con la que Dios se viste, también fue la gloria con la que Él vistió al hombre y a la mujer allá en el Edén. Sin embargo, cuando ellos fallaron, cuando la palabra de Dios nos dice que ellos fueron destituidos de la gloria de Dios, lo que quiere decir es que esa naturaleza, ese carácter tan especial que había en ellos y que Dios los había vestido a ellos con esa gloria, fue quitada de ellos. Y por eso es que dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, Él vino a recuperar esa oportunidad que nosotros podemos tener de alcanzar nuevamente esa estatura, esa imagen, esa semejanza de nuestro Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Lo creemos, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz, Él trajo salvación para nosotros. Pero esa salvación se da en dos dimensiones para nosotros. La primera parte de esa salvación es la salvación de la paga del pecado. Yo creo que aquí todos los que hemos ya recibido al Señor Jesucristo, podemos tener la seguridad de que nosotros ya esa salvación ya la poseemos, la salvación de la paga del pecado. Porque esa paga del pecado, que es la muerte, que es el infierno, ya no es para nosotros. La misma palabra de Dios nos enseña que a los que le recibieron, a los que reciben a Jesús y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ya no vamos al infierno. Ya no somos destinatarios de esa muerte que era esa muerte espiritual. Sin embargo, hay otra dimensión de esa salvación. Y esa otra dimensión es ser salvos de la causa del pecado. Y yo creo que todos conocemos cuál es la causa del pecado que hay en nuestro corazón. Y si usted no la conoce, yo le invito a que abramos ahí nuestra Biblia en Marcos, en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Y los que ya lo han leído, abra su Biblia también, porque ahí la palabra le va a dar un alimento especial hoy, porque es viva y eficaz. Y en Marcos 7:21 nos dice su palabra, el Señor Jesucristo aquí enseñándole a sus discípulos les dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen muchas cosas, ¿verdad? Salen 13 cosas. Y mire, algo importante es que esas 13 cosas que están ahí no son 13 cosas singulares, sino 13 géneros de cosas. Porque dice que salen malos pensamientos. Quiere decir que no hay solamente un mal pensamiento. Es un género de malos pensamientos. También que dice los adulterios. No habla de un solo adulterio. Hay diversas formas de adulterios.
Y luego sigue con un listado, dice las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Miren todo lo lindo que hay en nuestro corazón. La envidia, la maledicencia, la soberbia, y el cierre de todo eso es la insensatez. Y dice el Señor Jesús en el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hace algunas semanas que yo estuve compartiendo con ustedes, les hablamos un poquito acerca del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Se recuerdan? ¿Quiénes se recuerdan? ¿Y se recuerdan cuál es ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto es que Dios quiere escribir en nuestros corazones y en nuestra mente su ley, sus principios, sus mandamientos. Pero yo les decía en esa ocasión que para que Dios pueda escribir su ley, sus principios, sus mandamientos en nuestro corazón, primero tiene que borrar esta ley que ya está escrita en nuestro corazón. Estas 13 cosas que están en nuestro corazón tienen que ser borradas y tienen que ser erradicadas. ¿Y será que cuando yo recibí al Señor Jesucristo, cuando yo fui liberado, fui salvado de la paga del pecado, estas cosas ya fueron borradas de mi corazón? ¿Verdad que no? Por eso es que seguimos teniendo problemas con estas cosas. Esto sigue fluyendo en nuestro corazón. Esos malos pensamientos siguen estando en nuestra mente, en nuestro corazón. Esos adulterios, aunque no sean adulterios en lo natural, hay adulterio en nuestro corazón. Hay lascivia en nuestro corazón. Hay maledicencia. Miren, maledicencia es algo que sale por la boca. Cuando nosotros hablamos mal, maldecimos. Y por eso es que bien importante es ver cómo el pueblo de Israel reaccionó durante todas sus jornadas en Israel. Porque cada vez que ellos hablaban mal, ellos lo que hacían era maldecir el plan que Dios tenía para ellos. Y por eso es que ellos no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios, como es un Dios de pactos, y así como el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús es que se escriba el corazón, en el corazón de los hombres, esa ley, esos principios, esos preceptos, esos mandamientos. Pero antes tiene que ser borrada esta ley. Dios hizo otro pacto. Y no le voy a pedir que abra su Biblia, pero usted lo puede estudiar después. En Génesis capítulo 17, Dios hizo un pacto con Abraham. No era Abraham todavía, era Abraham. Y en ese pacto Dios le dijo a Abraham, mira, de tu descendencia a la que yo le voy a dar esa tierra, la tierra donde fluye leche y miel, todo varón deberá ser circuncidado. Y esa circuncisión que cada varón va a tener va a ser una señal de que ustedes tienen un pacto conmigo. Ahora, para que se dé un pacto, tienen que haber dos partes, ¿verdad? Porque tiene que haber alguien da algo a cambio de algo. Entonces Dios le dijo a Abraham que iba a hacer un pacto con él y que esa señal iba a ser como una marca, una muestra de que ellos estaban en pacto con Dios. Pero al mismo tiempo, más adelante, al pueblo de Israel, Dios le dice, mira, esta es la parte que yo voy a cumplir del pacto. Si ustedes circuncidan, hacen esa circuncisión física, yo también voy a hacer mi parte. Y ahí sí le voy a pedir que me acompañe a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y Deuteronomio 36 dice así, dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, pero con un propósito, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Dios conscientemente, mis hermanos, de que nosotros no podemos limpiar nuestro corazón. Porque por más que nosotros hagamos un esfuerzo, y dígame si no es cierto que a veces hemos dicho, bueno, yo ya no voy a maldecir, ya no voy a murmurar, ya no me voy a quejar de las cosas que me pasan. Y en lo natural tal vez nos ponemos ese propósito. Pero al poco tiempo estamos otra vez cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas nosotros no podemos ser limpiados, no podemos ser liberados y no podemos ser sanados de esas 13 cosas que hay en nuestro corazón. Entonces Dios, en su sabiduría y conociendo que nosotros no podemos, Dios establece este pacto, mis hermanos, y lo hizo primeramente con el pueblo de Israel, en donde les dijo, circuncídense. Esa es la parte, la señal que ustedes van a hacer como diciendo, yo quiero ese pacto para mí. Y entonces voy a venir yo, y como ustedes ya hicieron la circuncisión física, yo voy a hacer una circuncisión espiritual en su corazón. Y yo voy a venir y voy a empezar a cortar y a quitar y a arrancar todas esas cosas que en su corazón hay, que no son conforme a mi voluntad, para que ustedes sean verdaderamente libres, sanos, apartados, liberados para mí. Sin embargo, vemos que el pueblo de Dios no tuvo entendimiento, ¿verdad? No tuvo entendimiento, muchos de ellos perecieron y no entendieron este pacto. Pero miren, el pacto en sí es solamente un medio, porque el principal objetivo de este pacto, el principal objetivo de esta circuncisión era que ellos aprendieran a amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Entonces, el principio es que este pacto está establecido para que nosotros podamos amar a nuestro Padre, a nuestro Dios, con todo nuestro ser. La palabra circuncidar, pues entonces significa cortar, significa arrancar. Y entonces lo que hace el Señor y lo que quiere hacer con nosotros es que nosotros arranquemos, ¿verdad? Más bien, Él lo va a arrancar, nosotros disponer nuestro corazón para que Él arranque eso de nuestro corazón. Ahora, ¿será que entonces nosotros ahora los varones debemos circuncidarnos? No, por supuesto que no, porque Dios, por medio del Señor Jesucristo, este pacto lo renovó. Hay una renovación de ese pacto. Y ahora el pacto de transformación, y es a lo que queremos hoy llegar, el pacto de transformación de nuestro carácter está en el bautismo en agua. El día de hoy, gracias a Dios, vamos a tener bautismos en agua. Y por eso es que queremos que toda la congregación tenga un entendimiento, mis hermanos, de qué es el bautismo en agua, qué representa. Y el bautismo en agua es una representación de esa circuncisión que existía en el Antiguo Testamento, y ahora nosotros encontramos que para que ese pacto nosotros lo cumplimos y para que Dios circuncide nuestro corazón, para que Él venga y nos libere de toda maldad, nos libere de cada una de esas 13 maldades, lo que ahora nosotros tenemos que hacer es ir a las aguas del bautismo, pero con entendimiento de este principio. Con entendimiento, mis hermanos, de que el bautismo en agua no es solamente un requisito, o que el bautismo era una ordenanza de Dios. Bueno, pues si yo lo hago solo por obedecer a Dios, pero no tengo ni en mi corazón el propósito de cambiar, el bautismo en agua solamente va a ser un baño más que me voy a dar. Pero si yo lo hago con entendimiento, y eso es lo que vamos a entender hoy, mis hermanos, a través de su palabra, si yo lo hago con entendimiento, entonces ese bautismo va a tener el poder sobre nosotros para que el Señor pueda hacer esa obra santificadora y liberadora en nuestro corazón. Amén. Entonces, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2. Versículo 11.
Y aquí hablando de Cristo Jesús, dice Colosenses 2:11, dice, en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados. O sea, ¿cuántos de aquí fueron ya circuncidados? ¿Verdad que no nos recordamos de una circuncisión natural? Pero aquí dice, ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea, ahora la circuncisión ya no es natural. Pero ¿cómo fueron circuncidados? Dice, y ahora la circuncisión sí es para hombres y para mujeres, mis hermanos y hermanas. ¿Sí? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿dónde se da esa circuncisión? Mire, versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Miren, aquí hay un principio tremendo, mis hermanos. Es un principio tremendo, porque cuando nosotros vamos a las aguas del bautismo, dice aquí que nosotros lo que hacemos es hacer una representación, y ese es uno de los propósitos, y lo vamos a ver aquí un poquito más adelante, una representación de que yo voy a sepultar a mi hombre carnal. Aquí dice, al cuerpo pecaminoso carnal. Pero también es una representación de mi anhelo de que un día yo me pueda levantar como Cristo fue levantado entre los muertos y poder tener un día la naturaleza de Cristo Jesús, ese cuerpo resucitado, ese cuerpo glorificado, esa gloria formada, esa gloria del Padre formada en mi cuerpo también. Porque miren, el cuerpo para Dios, el cuerpo de nosotros también es importante. Si no, no diría la palabra que cuando sea ese día, los muertos en Cristo resucitarán primero y van a resucitar en cuerpo y serán transformados esos cuerpos y nosotros también seremos transformados. Pero entonces el bautismo en agua es esa parte en donde yo le digo al Señor, donde yo profeso al Señor ese deseo de que un día yo pueda haber muerto totalmente a mi carne. Yo pueda haber hecho morir las obras de mi carne y que un día yo pueda tener esa naturaleza resucitada de Cristo Jesús. Entonces el propósito de la circuncisión espiritual, mis hermanos y hermanas, es la limpieza y la santificación plena de nuestro corazón. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es ese propósito? Para que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede amar a Dios con todo nuestro corazón si en parte de mi corazón todavía se encuentra alguna de esas manchas de maldad que hay hoy. Entonces, para que podamos amar a Dios, hoy no podemos decir, y yo no lo puedo decir, yo no puedo decir yo amo a Dios con todo mi corazón, porque todavía sé que hay una parte en mi corazón, no sé si es chiquita o de repente es más de la mitad de mi corazón que todavía tiene que ser sanada. Pero el propósito de este pacto es que un día yo pueda llegar y decir, hoy sí, Señor, yo puedo decir con toda confianza que te amo con todo mi corazón. Amén. Y esto es una promesa que el Señor nos ha dejado. Ahora, hay tres propósitos principales del bautismo en agua y que creo yo que es lo importante que hoy tenemos que aprender. El primer propósito del bautismo en agua es hacer una demostración visible. Cuando nosotros vamos al bautismo en agua, lo que hacemos es hacer una demostración visible de mi determinación a morir a mi naturaleza carnal y pecadora. Este bautismo en agua tiene que llevar consigo de nosotros, mis hermanos, una determinación, una certeza, una seguridad, un propósito interno, un convencimiento interno en nosotros de que vamos a ir y que nos vamos a esforzar por hacer morir toda esta naturaleza carnal y pecadora que hay en nosotros. Porque sí tenemos que poner nuestra parte. No es que solo Dios venga, nosotros tenemos que disponer, porque vamos a ser probados, vamos a ser trabajados, y créame, la circuncisión duele, mis hermanos.
Estoy hablando de la circuncisión del corazón. La otra puede haber sido dolorosa, pero esta duele, mis hermanos. Cuando el Señor empieza a quitarte cosas de tu corazón, cosas que te gustan, pero que no son su voluntad, eso duele. Por eso es que la circuncisión significa cortar. Porque Él saca su bisturí. Por ahí hemos visto cuando el pastor Búcaro nos pone ahí una figura de un corazón donde está el bisturí y el Señor está cortando. Eso duele. Pero si estamos determinados, si tenemos esa determinación, no importa cuánto duela, porque nosotros tenemos esa convicción, esa determinación de que queremos morir a esa naturaleza. Vamos por favor a Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Estamos contentos, alegres, agradecidos por este pacto. Romanos 6, 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la convicción de ir al bautismo, sabiendo que vamos a ser bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Para qué muerte está hablando? Para muerte de nuestra naturaleza carnal, para muerte de nuestro yo, para muerte de nuestro viejo hombre. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Mire qué gran promesa, porque somos sepultados para muerte juntamente con Cristo, pero con la promesa de que vamos a heredar la vida. ¿Cuál es esa vida? La vida eterna, la vida divina. Amén, amén. Yo no sé a usted, pero a mí eso sí me alegra, porque por un lado yo voy a morir aquí, a mi naturaleza carnal, pero por otro lado hay una promesa grande en ese bautismo de que un día podré andar en vida y en vida eterna, en la vida de nuestro Padre. Segunda de Pedro 1:4. Y aquí nos confirma lo que les acabo de decir de la naturaleza divina y adquirir la naturaleza divina. Dice, hablando de promesas, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Miren qué tremendo. Y dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo muerto a las concupiscencias, a la corrupción de este mundo, nosotros vamos a tener acceso a la vida divina. Mire, Jesús, después de morir, así como nosotros hacemos esta profesión de morir, esta convicción de morir, Él resucitó y Jesús, el hombre, porque Cristo ya había estado en la divinidad del Padre, pero Jesús, el hombre, no había estado ahí. Sin embargo, después de que Él resucitó, dice que Él entró al Padre. Y ahora Él es un hombre metido en la divinidad. Eso no lo hemos aprendido acá. Y eso nos abre a nosotros la puerta de que nosotros también podamos ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Miren qué tremendo. Y ese debe ser nuestro anhelo, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros alcancemos esa vida de justicia, de paz y de gozo, el reino de Dios, pero transformados totalmente al carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el otro propósito? Hay dos propósitos más del bautismo en agua. El segundo propósito es que es una demostración visible y profética de mi anhelo o aspiración a tener un corazón limpio. Y ahí en Primera de Pedro, unas hojitas atrás de donde estábamos, Primera de Pedro 3:20, leemos, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir,
8 fueron salvadas. ¿Por qué? Por agua, dice. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y miren lo que dice entre paréntesis, dice, no quitando las inmundicias, porque el bautismo en sí no nos va a limpiar, sino que el bautismo dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí podría ser un limpio corazón hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. La aspiración es ahí nosotros hacemos un acto profético cuando nos bautizamos y estamos diciéndole, Señor, yo tengo anhelo, tengo ese deseo, Señor, de tener un corazón limpio, de ser uno de los de limpio corazón que te verán a ti. O sea que es un acto profético. Y el tercer punto, mis hermanos, el tercer punto o el tercer propósito del bautismo en agua es que nosotros entremos en pacto con Dios a través de la circuncisión espiritual de nuestro corazón. Aquí es donde nosotros, cuando llegamos al bautismo en agua, nosotros hacemos nuestra parte de ese pacto y le decimos, Señor, yo estoy dispuesto a morir completamente a mis deseos y a mi carne. Yo acepto, Señor, este pacto de la circuncisión. Yo quiero amarte con todo mi corazón. Yo quiero cumplir mi parte del pacto. Y ahí también nos comprometemos a que esas aguas en las que estamos siendo bautizadas, también nosotros nos vamos a alimentar de esas aguas a través de su palabra, escudriñando, estudiando, alimentándonos diariamente de su palabra. Amén. Y fíjense que algo que a mí me impacta es que cuando ellos eran circuncidados en el Antiguo Testamento, había una señal. Y algo tenía de especial esa señal, ¿verdad? Porque si ellos eran circuncidados, había una señal física. Y ellos sabían, y los pueblos sabían que ellos eran apartados, que ellos eran santos. O por lo menos que estaban apartados. Dios los había apartado. Ya que ellos no trabajaran en su corazón era otra cosa, ¿verdad? Pero esa señal indicaba que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ahora nosotros tenemos una señal de esa circuncisión. ¿Y saben ustedes cuál es esa señal? Vamos ahí a Gálatas 3:27. Sí lo saben, lo que pasa es que no se recuerdan que esa es la señal, porque no nos la podemos ver nosotros así con los ojos físicos. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? De Cristo están revestidos. Miren qué tremendo, porque nosotros no lo podemos ver. Yo aquí por lo menos no sé cuántos de todos los que estamos aquí ya nos bautizamos, no lo puedo ver, pero sabe una cosa, a nivel espiritual sí lo pueden ver. Los ángeles, los demonios, nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a nivel espiritual ellos sí pueden ver porque hay un revestimiento sobre nosotros y esa es la señal de que hemos sido circuncidados o que estamos por lo menos en ese proceso de ser circuncidados. Porque delante de nuestro Padre, Él cuando mira a Cristo Jesús, que estamos nosotros revestidos y tenemos ese revestimiento de Cristo Jesús, el Padre dice, este es mi Hijo, ha sido lavado por la sangre de Cristo. Aunque por dentro somos un sitio en construcción, como dice ahí en internet, ¿verdad? Estamos siendo transformados todavía, estamos siendo liberados, estamos siendo sanados. Pero esa es la señal espiritual. Y esa señal, ¿saben una cosa? Trae consigo autoridad, trae el carácter de Cristo. El enemigo cuando nos mira a nosotros, ve a Cristo en nosotros y aunque todavía por dentro necesitamos ser cambiados, Él sabe que tenemos la autoridad de Cristo, la autoridad que Cristo nos ha delegado. Así es que es poderoso este bautismo y nosotros debemos estar convencidos, mis hermanos, de que el Señor está haciendo su parte si nosotros hacemos la nuestra. Y algo bien importante es que nosotros debemos bautizarnos, mis hermanos, no porque seamos santos, sino porque anhelamos ser santos. Amén. Eso lo debemos de tener y entonces se va a cumplir en nosotros
ese mandamiento que el Señor Jesucristo dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Así es que yo les voy a invitar esta mañana, mis hermanos y hermanas, los que están en casa y los que estamos acá en este lugar, que nos pongamos de pie y vamos a orarle al Señor. Y si tú ya fuiste bautizado o bautizada, pero reconoces que cuando te bautizaron tal vez no tenías este entendimiento de cuál es el propósito del bautismo en agua, o quizás sí tenías el entendimiento, pero no has estado cumpliendo tu parte del pacto, de ese pacto que hiciste con el Señor. Yo te voy a invitar que esta mañana vamos a orar y vamos a renovar ese pacto con el Señor. Y los que van a ser bautizados también, hay que ponerse ese propósito, tener esa convicción, tener esa aspiración, ese anhelo que dice la palabra de ser santos y de ser de limpio corazón. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él haga su obra en nosotros. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en tu preciosa palabra, Señor, está todo lo que nosotros debemos saber y debemos conocer. Te damos gracias, Padre, porque hoy tenemos entendimiento de este pacto, el pacto de la circuncisión, el pacto a través del bautismo en agua que tú has establecido con nosotros para que puedan nuestros corazones ser circuncidados, ser limpiados, ser sanados, Señor, ser liberados de todo aquello que hay en nuestro corazón que no te agrada a ti. Padre, te damos gracias y esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros te pedimos, Padre, que renueves ese pacto con nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos delante de ti a renovar nosotros ese pacto, a declarar, Señor, a declararte que deseamos, Padre Santo, que tú seas el que haga esa limpieza en nuestro corazón. Deseamos, Señor, anhelamos que tú vengas, traigas tu bisturí, traigas tu palabra, Señor, que venga y limpie, desarraigue, corte, arranque todo lo que hay en nuestro corazón que no te es agradable. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú hagas esa obra. Y por parte nuestra, Señor, nosotros nos comprometemos delante de ti. Dígaselo así con convicción. Señor, yo me comprometo delante de ti a saturarme diariamente de tu palabra, a ir diariamente a las aguas de tu palabra para recibir ese alimento espiritual, porque ahora entiendo que ese alimento es también el bisturí que tú utilizas para que yo sea sanado, para que yo sea liberado, Señor, de toda esta contaminación que hay en mi corazón, que sale de mi corazón para contaminarme. Padre, en el nombre de Jesús también nosotros declaramos, Señor, que disponemos nuestro corazón para ser sanados y librados de toda ruina espiritual, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo. Te alabamos y te exaltamos, Señor, esta mañana. Y te damos gracias porque esta palabra, Señor, aunque nos viene a confrontar, es una palabra que trae sanidad, trae liberación, trae para nosotros, Señor, vida eterna. Como está escrito, Padre, nosotros queremos ser, Señor, de los bienaventurados de limpio corazón, que te verán a ti, Padre Santo. Queremos ser, Señor, de esos que siempre van a seguir al Cordero, porque oyen su voz y a donde quiera que Él va, los siguen. Pero sabemos que para eso necesitamos ser sanados, necesitamos ser limpiados. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y